desde el punto de vista de nuestras convicciones políticas y filosóficas. Es decir, no estamos en una campaña electoral ni detrás de puestos, ni de negocios, ni de espacios donde meter la mano para sacar platas o dinero, sino pensando desde nuestra responsabilidad de la izquierda qué es lo que tendríamos que cambiar, autocriticar, rectificar, mirando hacia adelante estratégicamente las necesidades de las luchas sociales populares, la reivindicación del país y de la ciudad. Por eso, en la temática que se ha propuesto de esta mirada de construcción colectiva, desde un punto de vista de una mirada socialista, nos parece que se busca sobre todo encontrar cuáles son los elementos que diferencian una postura con relación a lo que constituye el discurso dominante. Ese discurso dominante del pensamiento único que de alguna manera involucra también incluso sectores de la propia izquierda que están presos un poco de los esquemas de funcionamiento del sistema y no logran liberarse de las limitaciones que esa visión impone. Por lo tanto, yo quería retomar esa inquietud porque me parece que es central en la calificación y en la forma de entender lo que estamos planteando. Este es un primer ensayo de otras iniciativas que en ese marco queremos seguir desarrollando con un criterio de mucha amplitud, pero sobre todo sin separarnos un ápice de una visión de principios y de responsabilidad revolucionaria, si se quiere, o política, de izquierda, o de compromiso con la lucha política y social de los trabajadores. Por eso, yo quisiera señalar que en estos 4 años que ya vamos a alcanzar casi de estar en el Consejo de la Ciudad, hicimos un esfuerzo desde el comienzo por ahondar, inclusive trasladar las experiencias de la cátedra de la Universidad Nacional, especialmente la cátedra que sostuve hasta el año 2007 de Colombia en la globalización. Incluso hizo un semestre de cátedra de Gaitán con 1.500 estudiantes. La trasladamos a un concepto de Bogotá en la globalización y realizamos un primer seminario con el Consejo de Bogotá de reflexión sobre los problemas de la ciudad desde el punto de vista crítico que ha hecho alusión el compañero Román. El Observatorio Sociocultural de la Mundialización empujamos esta propuesta de mirar la ciudad desde otro ángulo y tenemos que decir que en esto tenemos un maestro, y yo lo quiero mencionar aquí por lealtad intelectual y compromiso también, que es el querido profesor Jacques April. Tal vez Jacques April es el personaje que en nuestro país más ha profundizado sobre la ciudad colombiana, sobre su historia, sobre las terribles contradicciones atravesadas por la violencia, por los distintos momentos de violencia, pero también de cambios en el capitalismo, que han permitido entender qué tipo de sociedad y qué tipo de ciudad se ha ido formando en esta parte del continente sudamericano que llamamos hoy. Dichas estas cosas, compañeras y compañeros, yo quería tratar de contextualizar otro aspecto muy importante para entender esta visión, esta inquietud que nos mueve a este intercambio, que es el hecho de que estamos en el contexto global de una crisis mundial del sistema capitalista. Quizás como desde hace 80 o más años no se había manifestado tan claramente las cosas que están cambiando día a día o semana por semana.
hemos visto pasar en los 10 meses, menos de 10 meses de este año, fenómenos críticos, las revoluciones árabes, la contrarrevolución en Libia, empujada desde los portaaviones y bombardeos de la OTAN y de los Estados Unidos para recuperar el control estratégico de una parte del mundo en el aspecto geopolítico militar, pero también de los recursos fundamentales del petróleo, del gas, etc. Y estamos asistiendo a un esbozo de movilización mundial de la juventud estudiantil que se ha desplegado en muchas partes de Europa, en el propio Estados Unidos, en Inglaterra también, en los mismos países árabes, pero también en América Latina, y que tiene un punto de referencia muy claro en el movimiento chileno de fuerza en defensa, en la búsqueda de la educación por fuera del ánimo de lucro, por fuera de las lógicas del mercado, y en una crítica profunda, masiva, creciente y transversalizada de resistencia y de contraofensiva al modelo neoliberal. Yo tengo la percepción de que un movimiento como el movimiento de la juventud en Chile está no solamente derrotando, está desbarrancando la lógica del neoliberalismo como hecho práctico que desmonta el neoliberalismo en la actitud y en la conciencia social creciente y compartida ya no por miles de personas, por centenares de miles de personas, y que en el mundo tiene correlatos muy importantes en la resistencia de los indignados de los movimientos populares, en la resistencia del pueblo griego frente a todas las medidas de solución capitalista de la crisis que le quieren implantar. Como nosotros sabemos que Colombia no está por fuera del planeta, y que a pesar de los dichos del gobierno anterior y del gobierno actual de que estábamos blindados, ya se dieron cuenta que no estamos blindados, y han comenzado a recurrir a América Latina para buscar, inclusive en UNASUR, creemos el fondo ese, porque la cosa viene fea, etc. Pues estos impactos afectan, y desde luego, cuando nosotros miramos a Bogotá en el contexto mundializado al que hacía alusión el compañero Jairo, de la transnacionalización y de los flujos de capital y de los proyectos urbanísticos guiados fundamentalmente por esa visión, nos comenzamos a encontrar que esto está, digamos, entrando en choque con las realidades, con los problemas y sobre todo con las características de las resistencias sociales que tarde o temprano se están expresando. La pregunta es, ¿hasta qué punto de esas contradicciones y de estos terribles problemas que está acarreando, empezando a acarrear con mucha fuerza la crisis, tomará conciencia la población en los meses que vienen, en los 43 días que faltan para las elecciones del 30 de octubre? Eso es mucho más difícil de averiguarlo y seguramente no será tan fácil, desde luego que no. Pero nosotros tenemos la obligación de perfilar los aspectos que traducen esos impactos y esas realidades sobre nuestra situación concreta, cotidiana, entre 7,5 o más de habitantes de esta ciudad, digamos, este conglomerado tan significativo y metrópolis, como ya se ha dicho, que nos caracteriza. Me parece entonces muy importante destacar el hecho de que ya se han comenzado a notar en distintos indicadores del DANE, por ejemplo, las alzas en los precios de los alimentos, una tendencia que se ha sostenido desde comienzos del año, no en los niveles de Egipto, 68% de alza del precio del trigo en el momento de la revolución de febrero, etcétera, etcétera, pero sí se está marcando, digamos, como una tendencia. Colombia viene incrementando la importación de alimentos en esta última década de una manera bastante sostenida, 6 millones, más o menos en 2006, a más de 10 millones en el año pasado.
y Bogotá absorbe por ejemplo una tercera parte de esta dependencia alimentaria con relación al mundo, digamos, externo. Y por otro lado comenzamos a evidenciar los primeros elementos de una crisis de los fondos privados de pensiones con la caída de la bolsa de las últimas semanas a raíz del default norteamericano en relación con el pago de su deuda soberana, que naturalmente empieza a desvalorizar las pensiones de las personas que se acogieron al sistema. Y ya están hablando, el señor César Gaviria, y están hablando de los fondos, qué van a hacer, por qué hay necesidad de hacer grandes reformas y mirar a aumentar más todavía la edad de pensión y aumentar todavía más los aportes pensionales. Todo esto está traduciendo el ingreso de la crisis, el impacto, los impactos, para no hablar del desempleo, en donde Colombia desde hace por lo menos 5 o 6 años atrás, si no más, lleva el récord hemisférico de esta parte del mundo, y en este momento sigue ostentando ese primer lugar a pesar de toda la chacha.